Bueno, ya son las 9:01. Continuamos en Los Sabios en la Z, como cada domingo. General. Sí, buenos días, país y el mundo de nuevo. En este tema, en la mañana de hoy, Día de los Padres, y que no dejamos de agradecer a los padres que están aquí hoy en la cabina, ese sacrificio inmenso que han realizado. Que aunque ya los hijos estén grandes, ahí están los nietos. Y los nietos ven a los abuelos, a nosotros los abuelos como sus padres, y quieren agasajarlo tempranito, ir a perrucharlo a la cama. Pero un detalle, no, vamos a dar igualmente la felicitación a Bienvenido Rodríguez, un gran padre. Un gran padre. Y abuelo. Bienvenido padre y abuelo, que debe estar en estos momentos degustando de este programa estelar Los Sabios en la Z. ¿Tú sabes que nos unimos a las felicitaciones? También hay que dar gracias. Hale un poquitito el micrófono. Un día como hoy hay que dar gracias a Dios también a los padres espirituales. Claro. Porque hay mucha gente que no son padres biológicos, pero fungen de padres espirituales o de guías morales o de guías de vida, sí, de muchos jóvenes que son sus ahijados, son sus sobrinos, son sus... Es más, ni siquiera... A ver, son más que los padres en muchas ocasiones. O son feligreses, sí, porque hay mucho... Ese es un tipo de paternidad que no se aprecia tanto, pero que es muy importante. Decía en el introito hace un momento, Pelegrín, que hoy es un día que en el altar de la patria se debería estar depositando al padre de la patria, al padre de la patria. Oye, me debería estar el altar de la patria lleno de arreglos florales. La palabra patria, etimológicamente, es la versión femenina de padre, en latín. Porque padre de la patria conceptualiza lo que es y visualiza al Estado. El Estado es un padre. El Estado es un padre proveedor, porque acorde a las constituciones de los estados, tiene la responsabilidad de llevar, eso es peligroso, de encaminar, enfocarlo lo así, que es el subsidio a la familia para la buena convivencia, la armonía, y que no sea la tranquilidad por un solo día. Vamos a aprovechar la oportunidad es peligroso llamar al para Estado darle padre. La bienvenida a esta cabina histórica y que dé su introito y salutación a ese pueblo dominicano, a ese gran amigo Pelegrín Castillo. Pelegrín. Bueno, muy buenos días, muy contento de encontrarme de nuevo aquí. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa tan importante de orientación nacional para tratar siempre temas medulares, temas profundos, y tratarlo así con este estilo de peña entre amigos, donde hay momentos muy interesante de controversia y también de chanza. Hoy Día de los Padres, aprovecho para felicitar a todos los padres, dar gracias a Dios, el Padre bueno, el Padre de los cielos, a tu padre sobre todo, por haberme dado el padre que me dio, que te dio. Y luego por haberme permitido ser padre, abuelo, tío, padrino, porque uno es también padrino de muchos y de muchas, y entonces realmente hoy es un día para celebrar, incluso para felicitar a las mujeres que son padres también, que han tenido que asumir el rol de padre, por eso también es importante destacarlo. Sí. Se da una situación, van a tener su oportunidad cada uno, porque estamos entrando casi al tiempo de los 15. Así que, agente provocador. Yo quiero mi derecho a réplica. No, todavía, Osvaldo, todavía, porque hay personas que han llegado aquí con tiempo limitado, como Juan, que tiene que asumir y jugar su rol de padre. Dice: general, solo puedo estar ahí hasta las 10. Entonces ya hay un compromiso a mí como padre de ahora mismo, de este pequeño espacio, de canalizar el tiempo de manera que cada quien pues pueda intervenir dentro de su contexto espacial. Y Pelegrín acaba de mencionar una palabra bastante enarboladora dentro de lo que es el sistema dominicano,
donde hay madres que son padres, hogares normalmente monoparentales, que es un término que maneja mucho Roberto, que es psicólogo clínico. Esos hogares monoparentales donde la madre tiene que jugar el rol de proveedor y de nutridora, pero también hay hogares donde el padre juega ambos roles, que es madre y es padre. La familia extendida, que la familia extendida, claro. Que es un protoclan. Bien, para dar continuidad a este espacio, Los Sabios en la Z, vamos con el tema el sur global y sus posibles implicaciones en lo que son las guerras y los conflictos. Vamos a dar la participación a ese gran politólogo, académico, decano, Juan González, para que en un tiempo de 15 minutos pues nos edifique sobre lo que es el sur global y sus posibles implicaciones en lo que son guerras y conflictos. Bien, bueno, como ya habíamos conversado con respecto al sur global, habíamos abordado la parte conceptual, me gustaría centrarme más en el aspecto de los conflictos, porque es importante marcar la dinámica que se está dando en el mundo de hoy, especialmente en el ámbito del aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos. Y, o sea, tomando en cuenta de lo que hemos abordado, que China ya busca liderar o convertirse en el líder de los países del sur global. Claro, habíamos dicho anteriormente que también esa posición India y Rusia también se la disputan a China. La India ha hecho esfuerzo para tener también un espacio en el sur global. Esas son situaciones que se dan en ese contexto, pero lo cierto es que la principal preocupación que tiene Estados Unidos hoy es el ascenso de China, porque China es la única superpotencia que tiene el potencial para desplazar a Estados Unidos en el ámbito económico, científico, tecnológico y militar. Y ante esa realidad, Estados Unidos ha tomado una serie de decisiones y medidas. Ahora, esas tensiones entre China y Estados Unidos ha llamado a la preocupación de académicos, expertos en el ámbito económico, la ciencia política, las relaciones internacionales en sentido amplio, porque consideran que si la rivalidad sigue, esas tensiones siguen aumentando, y especialmente en la zona del Indo-Pacífico, pudiera haber un choque frontal entre ambas superpotencias. Uno de los politólogos estadounidenses que más se ha enfocado en ese tema es Graham Allison, con su obra La trampa de Tucídides, donde aborda el dilema de la trampa de Tucídides, planteando que la transición en el sistema internacional pudiera generar una guerra entre la potencia vigente y la potencia emergente. En este caso, Estados Unidos como la potencia vigente y China como la potencia emergente. Él, que es un profesor de Harvard, con sus estudiantes hizo un estudio de cómo se ha dado la transición del poder en el sistema internacional en los últimos 500 años. Y ha observado que en los últimos 500 años se han producido 16 transiciones. De esas 16 transiciones, 12 han sido mediante el conflicto, la guerra entre la potencia emergente y la potencia vigente. Y solamente en 4 ocasiones ha sido la transición por otros medios, no ha sido por el conflicto bélico directo entre la potencia emergente y la vigente. Entonces, lo que se plantea Graham Allison en este caso es que si China y Estados Unidos se van a convertir en el caso número 13, enfrentándose por
mediante una guerra, pero una guerra entre China y Estados Unidos implica una guerra nuclear. Y por el otro lado, que pudiera ser mediante la transición pacífica. Menciona como caso de transiciones pacíficas en el siglo XVI, cuando España llega a América, la principal potencia en Europa, que era la potencia marítima, era Portugal. Y mediante la mediación que tuvo la Iglesia, se logró la transición sin mayores contratiempos. Ahora bien, en el caso de la guerra entre las potencias nucleares, bueno, hay una serie de teorías. En la década de los 60, el secretario de Defensa, Robert McNamara, comenzó a utilizar un concepto, que es el concepto de la destrucción mutua asegurada. Es decir, los países que son potencias nucleares que se enfrentan tienen una destrucción mutua asegurada. Este concepto incluso lo aborda Mikhail Gorbachev lo abordó Mikhail Gorbachev en su obra La Perestroika. Digo, solamente un loco puede desatar una guerra nuclear. De manera que en ese sentido también cito a Edward Luttwak, que dijo que las potencias nucleares no es improbable el conflicto entre potencias nucleares. Eso plantea el politólogo estadounidense Edward Luttwak. Por tal motivo se genera una disuasión entre las potencias nucleares. Es decir, las potencias nucleares evitan enfrentarse porque naturalmente que un conflicto va a generar una destrucción mutua. Y por ese motivo se piensa que posiblemente, a pesar de la tensión entre China y Estados Unidos, o que Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, son potencias nucleares, Estados Unidos con Corea del Norte, la posibilidad de guerra entre los países que tienen armas nucleares es improbable o muy mínima, vamos a decir. O sea, se disminuye las posibilidades de guerra. Entonces, en ese contexto hay que destacar que los teóricos de las relaciones internacionales que defienden el enfoque realista plantean que el mundo, cuando es multipolar, tiende a ser caótico y conflictivo. O sea, el mundo multipolar, sobre todo los neorrealistas, Juan, escúchame, ese realismo estructural. Sí, ¿de Morgenthau? Correcto. ¿Es Morgenthau? No, el de Morgenthau es realismo clásico. Correcto, el realismo. Que es la misma corriente de Kissinger. El realismo clásico, en esencia, plantea que el Estado tiene que acumular poder para garantizar sus intereses. Ahora, los neorrealistas van más allá y se enfocan en la seguridad. En la seguridad. Y ahí entonces surge Kenneth Waltz, Stephen Wall y John Mearsheimer, que por ejemplo Mearsheimer desarrolla la teoría defensiva, el realismo defensivo. Mearsheimer. Sí. Ofensivo. Sí, correcto. El realismo ofensivo, perdón. Y en el caso de Waltz, el realismo defensivo. Entonces, los neorrealistas plantean que el sistema internacional más estable es el bipolar, porque hay mayor capacidad de consenso. En un mundo multipolar, donde hay distintos actores con intereses distintos, consensuar es mucho más difícil. Y entonces, en ese sentido, es que lo abordan. Actualmente, el sistema internacional no tiene una forma. O sea, no hay una forma. ¿Por qué? Porque el sistema internacional, para que exista, debe darse mediante una conferencia o un congreso entre las grandes potencias que acepten la distribución del poder en el sistema internacional. Lo vimos luego de la guerra de los 30 años con el Tratado de Paz de Westfalia, que surge el sistema internacional moderno a partir de ese Tratado de Paz. Luego con el Congreso de Viena, posterior. 1815. Correcto. Luego que finalizan las guerras napoleónicas. Hay una distribución de poder. Como de Waterloo. Correcto. Y también lo hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, al final, ahí posteriormente,
de la Segunda Guerra Mundial. No, con el la concierto en el encuentro, el concierto de Berlín de 1880. Correcto. Ahí bajo la égida de Alemania. sí, correcto, ya después de la unificación con Bismarck y Federico I. En el caso entonces el sistema internacional es importante, que tiene que estar legitimado. No tenemos un sistema unipolar, pero tampoco tenemos un bipolar actualmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no acepta que haya un sistema multipolar. O sea, no reconoce a las demás potencias como potencias globales, excepto a China, que lo ha ido reconociendo de facto. O sea, Rusia no lo reconoce como una potencia global, ni a la India tampoco. Entonces, esos elementos es importante para entender el sistema internacional. Ahora, es muy probable que en los próximos años se busque un espacio en el cual se defina un sistema internacional y pero que no hubiera se redistribuye el poder. Una pregunta, ¿no hubiera sido peor para el mundo que el sistema mundial estuviese en manos de una potencia no democrática, no pluralista, como es el caso de Irán, de China? ¿Qué sería del mundo si el jefe de esa lucha sería un país no pluralista? Bueno, una visión internacional contraria a los valores liberales, naturalmente que va a llevar el mundo hacia un enfoque más autoritario, y justamente es uno de los debates que hay actualmente. Occidente, que promueve los valores democráticos, y algunas potencias que tienen un enfoque autoritario. Ese es más o menos un debate que se está dando en el mundo, o sea, y la preocupación de que pueda posicionarse un enfoque autoritario en el mundo y que esos valores se extiendan al resto del planeta. Esas son de las preocupaciones que hay actualmente. Pero en definitiva, lo que quiero expresar es que la idea de que tenemos un mundo multipolar todavía no está concretizada, porque lo dice Joseph Nye, dice que para que el sistema internacional pueda estar legitimado, debe contar con el consenso de las potencias. O sea, las potencias deben de sentarse en un congreso, una conferencia. Por lo menos por un tiempo. Exacto. Que siempre aparece con el proceso. Pero está la otra. Que una potencia que aceptó el orden después. Eso es transitorio normalmente. Está la Sí, otra. pero Equilibrio inestable. Sí, correcto, claro. pero el sistema internacional históricamente se ha dado de esa manera. O sea, las potencias se sientan, reconocen las zonas de influencia que tienen una y otra, y hasta ahora Estados Unidos no reconoce la zona de influencia global. Estamos hablando global de potencia emergente como China, como China no, como el caso de Rusia, como el caso de la India o Turquía, por ejemplo, no reconoce que son potencias globales. Rusia, Juan, una inquietud. ¿Tú no crees que la preeminencia, la prevalencia ahora mismo de lo que es el concepto de sur global, auspiciado presidido por China prácticamente, va en esa tendencia, en buscar el reconocimiento como una potencia hacia lo que es el G2, una posible bipolaridad? Ciertamente, o sea, al final lo que se pudiera estar observando es que el mundo se está configurando en base a dos grandes superpotencias, con dos bloques diferenciados, y eso pudiera ser, como usted bien lo expresa, que el sur global, si China logra asumir el liderazgo total, pudiera entonces el mundo configurarse en dos grandes bloques, uno liderado por Estados Unidos y el otro por China. ¿Qué puede definir eso? La guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que ocurra en Ucrania
va a definir el orden internacional. Porque si Rusia sale muy debilitada, que lo que se está evidenciando es que Rusia se ha visto afectada económicamente, aunque el gobierno ruso ha dicho que no, pero realmente está sufriendo porque está gastando más del 6% de su Producto Interno Bruto en defensa, y eso está afectando la economía. Y Rusia, por ejemplo, con una economía de $2 billones, no puede competir con Estados Unidos con casi $29 billones, China con 18.5. Entonces son dos economías que marcan una distancia frente a las demás. Pero además la competencia tecnológica, científica y tecnológica que tienen China y Rusia, China y Estados Unidos no la tienen otras potencias. O sea, ninguna otra potencia está compitiendo en el desarrollo de la inteligencia artificial como lo están haciendo Estados Unidos y China. En ese sentido, lo que se está evidenciando es que son las potencias que van a liderar el mundo en el ámbito económico, científico, tecnológico y militar, por la capacidad económica que tienen y también por el desarrollo tecnológico que pueden transferirlo al ámbito militar. Gracias, Juan, por ese manojo de conocimiento explayado. En simples palabras, ante tantas inquietudes sobre lo que es el sur global y sus implicaciones en posibles guerras y conflictos, donde, como muy bien tú has dicho, lo que suceda, el conflicto de Rusia-Ucrania va a definir parte del gran tablero, por lo menos a nivel regional. Y cuando se define a nivel regional, allá en esa Europa oriental, va a tener una repercusión a nivel global. Sí. Aunque estoy fuera de tiempo, porque ya se me pasó, quiero agregar, por ejemplo, la India tiene un problema, porque tiene un dilema. El dilema de la India es que, aunque está dentro del bloque BRICS, donde China juega un papel trascendental, pero al mismo tiempo la India teme al ascenso de China, y eso evidencia por qué la India y viceversa. Correcto. Sí. Y viceversa. Pero entonces eso está evidenciando que la India quiere buscar alianza con Estados Unidos, con Japón, porque teme al ascenso de China. Entonces, la India tiene un dilema, y ese dilema pudiera afectarle en sus objetivos y en sus intereses de expansión global. El dilema de la India es un dilema de seguridad, sobre todo,